Vamos a hablar del romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento artístico e ideológico, intelectual, que tuvo lugar hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, y para luego extenderse al resto del mundo. Una profunda crisis social e ideológica en Europa desató la idea de que la razón ya no era suficiente para explicar esa dura realidad. El romanticismo resultó una corriente muy diversa debido a que enfatizó la subjetividad y las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración. Esta sostenía que la razón era la base de todo conocimiento y exaltó la libertad del individuo y su capacidad. El romántico exaltaba la belleza y los ideales dando lugar a los sentimientos. Buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba. Características del romanticismo. La subjetividad. El movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo, como el miedo, la pasión, la locura y la soledad. Lo sublime era otra de las características, y el movimiento hacía referencia al concepto de belleza como un ideal de grandeza absoluta. La naturaleza. Este movimiento aportó un nuevo carácter del paisaje en que la naturaleza resultaba una metáfora del mundo interior del individuo, no un mero contexto de la escena. Por ejemplo, un volcán podría simbolizar la pasión. El nacionalismo. El movimiento se caracterizó por la búsqueda de la identidad, no solo individual, sino a su herencia y sentido de pertenencia. Otra característica del romanticismo era la nostalgia por el pasado. Se contraponía al progreso dramático de la revolución industrial, que amenazaba con romper la unidad entre el hombre y la naturaleza. El individualismo, otra característica. Esta exaltaba la expresión del yo en un reconocimiento de la identidad individual. Consideraba al sujeto como único y diferente, que a su vez formaba parte de un colectivo. El genio incomprendido. El movimiento sostiene la imagen de un genio romántico que se destaca por su imaginación, creatividad y vida atormentada. Y por último, el carácter onírico. Expone situaciones y emociones relativas a los sueños, las pesadillas y las fantasías. En este caso vamos a ver la obra del autor Eugène Delacroix para hablar sobre el periodo que estamos, en este caso el romanticismo, y la obra elegida es La libertad guiando al pueblo. Como dijimos, el autor es Delacroix. El tema es Marianne, que es una mujer semidesnuda que representa a la libertad, y el tema de la obra es la Revolución de Francia en 1830. El tamaño de la obra es de 2,6 metros por 3,25 y se hizo, es una pintura al óleo sobre lienzo. El contexto histórico representa, como dijimos, la Revolución de 1830 en Francia, y sucedió en los días 27, 28 y 29 de julio de ese mismo año, por lo cual también es llamada Trois Glorieses o las Tres Glorias. Revolución que trajo el gobierno de Carlos X, sucedido por Luis Felipe I, dando comienzo al ciclo de revoluciones en el continente europeo contra los gobiernos monárquicos. Delacroix plasmó en su cuadro la libertad guiando al pueblo, compuesto por grupos alegóricos que transmiten la complejidad de los conceptos libertad, clases sociales, caídos y pueblo. Descripción de la obra. El personaje principal, la libertad, es representada por una mujer semidesnuda en medio del campo de batalla y en el centro del cuadro. Libertad incentiva a los hombres para que continúen su lucha por Francia, representada por la bandera tricolor azul, blanco y rojo en su mano derecha y una bayoneta fusil en la mano izquierda.
Esta figura es reconocida en Francia por el nombre de Marianne, vibrante, enérgica y rebelde, que con sus pechos descubiertos abre camino por sobre los caídos, guiando al pueblo hacia la victoria. La forma escultural de Marianne en el cuadro reflejan claramente una inspiración de las obras de Miguel Ángel. Interpretación de la obra. El pueblo y las clases sociales. El pueblo, representado por las diferentes clases sociales y por el grupo de personas situadas en el fondo, en medio de la humareda. El pueblo lleva los brazos en alto, símbolo de la revolución, y sigue en su guía la propia libertad. Los personajes secundarios están al pie de la libertad y representan en su conjunto al pueblo en su concepto ciudadano, los burgueses y la clase obrera y campesina, que se unen por un mismo fin, la victoria. Se especula que el burgués con sombrero de copa es un autorretrato del propio Delacroix, plasmando su espíritu de lucha. Representa a la clase media alta. El adolescente con 2 pistolas representa a los más jóvenes, o sea, al futuro. El obrero detrás del burgués representa a la clase trabajadora, clase baja. Y los caídos yacen expuestos sobre los escombros y uno de ellos se arrastra hacia los pies de la libertad, dándole sus últimas fuerzas, pero lleno de esperanza. Análisis formal de la obra. La libertad es la protagonista del lienzo. Una figura femenina semidesnuda domina la pintura monumental mientras carga hacia adelante con una multitud de revolucionarios decididos a su paso. No es una persona en específico, sino una personificación de la idea de libertad. En esta pintura es idealizada, pero mantiene algunas cualidades humanas. 1. La libertad. Gira la cabeza para ver a su brigada, mostrando un perfil que recuerda a los gobernantes en las monedas romanas con su nariz recta y labios llenos. Su vestido amarillo se arremolina alrededor de su figura, ligeramente atado con una cuerda roja y cayendo de sus hombros de una manera que recuerda a las esculturas griegas. 2. La iluminación. La iluminación de la obra no es natural, resulta imposible conocer la fuente de luz, que resulta irregular y dota de dramatismo distintas regiones del cuadro. En el caso de la libertad, un halo de blancura se cierne sobre su figura. 3. El hombre de sombrero que carga con una escopeta de caza representa a la burguesía, clase social que habría de guiar la Revolución Francesa y los movimientos de las décadas posteriores, enterrando el antiguo régimen y con él a la monarquía. 4. A la derecha de la libertad aparece un menor con un par de pistolas en ambas manos. Se trata de un niño que también participa en las revueltas y trae consigo el faluche, una boina negra propia de los estudiantes de entonces, y carga una bolsa de la Guardia Real, probablemente tomada de algún combatiente caído. 5. Similar a la imagen anterior, un segundo niño lleva un sombrero de policía. El niño principal es la inspiración para el personaje de Gavroche de Los Miserables de Víctor Hugo, un niño abandonado que se une a la Revolución de Julio y se convierte en mártir del movimiento. 6. Caídos aparecen en la parte inferior de la obra. La mayoría del lado izquierdo murieron luchando por la causa, mientras que un hombre malherido aparece a los pies de la libertad mirándola con esperanza. El hombre representa al trabajador de campo.